¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña William Serafino, politólogo, investigador sociopolítico y jefe de redacción del portal misionverdad.com. Bienvenido, William. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la intervención, por la invitación. Finalmente, tal como estaba previsto, como se esperaba, gana la derecha, la ultraderecha, las presidenciales en Brasil. ¿Cómo explicar este fenómeno? Sí, bueno, primero que nada, que es la victoria de Bolsonaro, es el punto de llegada del golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff en el año 2016. Es decir, es el punto clímax del golpe y es su legitimación ante las urnas. Estas elecciones se dan en un contexto atípico, en un contexto casi de estado de excepción, con el principal líder del PT preso, con más de 500 líderes del PT también encarcelados, con una campaña de odio que se ha venido desarrollando desde el año 2016 contra las fuerzas progresistas y de izquierda, y en un contexto donde las instituciones del Estado brasileño han inclinado la balanza hacia Bolsonaro, y en un contexto también de presión a otras alternativas políticas o electorales. Entonces, lo que pasa en Brasil justamente con la victoria de este personaje es el punto, o sea, la culminación del golpe de Estado iniciado en el año 2016, el golpe parlamentario, y cómo también se ha venido posicionando el factor judicial como un elemento modulador de la vida política en Brasil. ¿Sin resistencia? No sin resistencia. Yo creo que aunque el escenario electoral, los resultados electorales nos mostraron, digamos, una ventaja considerable por parte de Bolsonaro, se sigue manteniendo la misma demografía del voto en términos socioeconómicos. Es decir, el noreste de Brasil, que ha sido el bastión histórico del PT, donde están las personas con menores accesos, o sea, con menor cantidad de ingresos, los estratos más bajos siguen votando al PT. Y tradicionalmente Bolsonaro gana en los municipios y en los estados con mayoría blanca, y son las personas que tienen mayores ingresos económicos. Obviamente lo que sucedió ahí, digamos, lo que permite que Bolsonaro tenga esa ventaja es justamente que Lula estuvo preso y que el PT obviamente fue avasallado por un discurso que no supo interpretar, por un momento político que tampoco supo hacer una lectura propia, y que también esto va en función de que las respuestas que pudo haber dado el PT al momento histórico que se abría en Brasil no fueron las indicadas. O sea que hubo no solamente un cambio en la correlación de fuerzas electorales, sino también hay un cambio en la correlación de fuerzas simbólicas, culturales. Sí, bueno, hay dos elementos fundamentales. El golpe contra Dilma no es una operación político-judicial únicamente para derribar al gobierno del PT. El golpe del año 2016... digamos, la implicación que tiene más directa es una reingeniería social y política del país. Es decir, es una modificación trascendental de su mapa político y por ende de su mapa electoral. ¿En qué término? Ahora, en términos simbólicos, lo que implica esto es que, aunado a una crisis económica, aunado a un conjunto de operaciones judiciales contra el PT, el desgaste también del sistema político que nació en el año 88, la crisis del régimen de representación del Estado brasileño, la crisis de los partidos políticos, la desaparición del centro político. Totalmente. O sea, lo que hace el golpe de Estado del año 2016 es crear una reingeniería social en el país, profundizando todas esas crisis que no habían sido resueltas por el régimen del 88, que además es una constitución tutelada por los militares. Esto cambia el marco de interpretación y el marco simbólico en el cual se está jugando la política en Brasil. Y el discurso del PT, que es un discurso progresista, de derechos humanos, pacifista, no pudo competir contra un discurso de Bolsonaro que daba respuesta real, concreta, a las aspiraciones de la sociedad brasileña, a los miedos de la sociedad brasileña en un momento de incertidumbre y de incapacidad de que los políticos respondan ante la crisis. ¿Cuáles son esas nuevas demandas y expectativas de los brasileños que el PT no logró descifrar? Bueno, yo creo que a raíz de toda la incertidumbre que se abrió con la crisis económica, más la destrucción premeditada de elementos básicos de mediación del Estado, porque también tenemos que conocer un poco la historia de Brasil. Brasil es un país tremendamente desigual, es un país también con unas espirales de violencia tremenda que son incontrolables por el Estado. Obviamente, ante este marco de incertidumbre, la parte de la sociedad brasileña aspira a un liderazgo, aspira a un dirigente político que no solamente contravenga la linealidad tradicional de la clase política que ha estado gobernando Brasil en los últimos 20 años, sino que también dé respuestas, incluso por fuera de la política, por fuera de los derechos tradicionales concedidos en la Constitución,
para resolver estos problemas. Está el tema de la inseguridad, está el tema de recuperar la economía, la corrupción, el tema de atacar la corrupción, que es un elemento fundamental. Entonces, bueno, no son demandas que parten de una espontaneidad o que parten de la nada, no, es partir de un proceso de golpe de Estado que hizo emerger estas nuevas caracterizaciones simbólicas de la sociedad brasileña, pero siempre como consecuencia de una también inhabilitación predeterminada de las instituciones del Estado y una incapacidad de la clase política que emerge de la Constitución del 88 para poder responder a esas demandas pero en sociales. todo caso, la derecha entonces tuvo más capacidad para entender los nuevos tiempos. Está surgiendo, lo que quiero decir es que en el fondo la verdadera explicación de este triunfo de la derecha en Brasil no nos está hablando del surgimiento de un nuevo sujeto social, pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Por lo que me dices, William, estamos hablando de una derrota electoral, pero también de una derrota cultural. La derecha logró interpretar las nuevas demandas y expectativas de buena parte de los brasileños. Está surgiendo un nuevo sujeto social, es decir, un nuevo sujeto social con nuevos valores, nuevas interpretaciones, nuevas demandas, que no necesariamente son inducidas desde la derecha, sino que surgen a partir de la dinámica del propio proceso político en Brasil en particular. Sí, yo creo que es un retorno, más bien, yo creo que es un retorno hacia las contradicciones históricas que ha vivido Brasil desde que logró su independencia, entre comillas. Es decir, hay que analizarlo en términos del proceso histórico para ver cómo se configura ese sujeto. Brasil logra su independencia y nace como una república semicolonial y esclavista. Es decir, no es como en Venezuela, que la guerra de independencia implosionó el sistema colonial y generó, digamos, un conjunto de nuevas dinámicas. En Brasil las élites, que son esclavócratas, o sea, son esclavistas, no se han movido, han mantenido una centralización de los medios de producción histórica, han mantenido una posición dominante en los medios de comunicación. Son hegemónicas. Exacto, las estructuras sociales a 100 años de historia brasileña no se han movido y además Brasil viene a conocer el sufragio universal, secreto y directo es en 1988, es decir, en términos latinoamericanos es una sociedad bastante atrasada en lo político, incluso salió una encuesta hace poco tiempo diciendo que la democracia solo tenía el 13% de aceptación en la sociedad brasileña. Entonces, cuando Bolsonaro hace un discurso y crea una tecnología política también a partir de las redes sociales, a partir de los fake news, a partir del tema de los grupos de WhatsApp, es incidir en los miedos profundos, en esas contradicciones no resueltas, y lo que viene ahí es un sujeto racista, es un sujeto que pide orden y control sobre toda la sociedad, porque también ese orden y progreso que está en la bandera brasileña lo que remarca es la línea de división racial y de división de clase que está integrada en la Constitución del 88, y como la República después de la dictadura, porque justamente esa Constitución fue tutelada por los jefes de Bolsonaro, como la República no puede resolver los problemas de racismo, no puede resolver los problemas de desigualdad estructural, cuando ocurre una crisis económica, cuando ocurren casos de corrupción, la sociedad explota y, digamos, suele derivar en opciones irracionales, en opciones fascistas, porque eso también es la sociedad brasileña. Es decir, esas estructuras psicológicas, esas formas de vivir el mundo, también forma parte de cómo interiorizó la sociedad brasileña todo el proceso de la dictadura y toda la violencia sistemática que ha vivido Brasil en los últimos 100 años. Yo creo también que los gobiernos progresistas, liderados por Lula, Dilma, no lograron avanzar en términos culturales y simbólicos. No lograron avanzar políticamente. ¿Qué crees tú? Yo lo que creo que el principal error del PT, o lo que explica que no hayan podido avanzar, es que ellos intentaron gobernar el país con la Constitución del 88, que fue una constitución tutelada por los militares, que mantuvo una estructura económica oligárquica intacta, dando algunas concesiones como el voto, la participación política, para buscar catalizar las tensiones sociales de la sociedad brasileña. El problema es que como lo hizo Hugo Chávez en su momento, si el PT hubiera ido hacia un proceso constituyente, que seguramente hubiera significado un proceso traumático para la sociedad brasileña, pero se hubiera logrado al menos destruir una parte del orden oligárquico que habían heredado, sin duda hubieran podido tener muchísima mayor capacidad, no solamente de reordenar las estructuras económicas, sino también de crear un proceso histórico e identitario a partir de la redistribución de la riqueza. ¿Qué fue lo que pasó?
se logra a partir de los programas sociales, de la Bolsa Familia y todos estos programas de redistribución de la riqueza, se logra que la buena parte de la sociedad pobre brasileña, 50 millones de pobres, salen de esa condición en Brasil. El tema es que esa redistribución de la riqueza no mantiene una línea de clase con el proceso político y con el proceso de identidad que se estaba constituyendo. Es decir, se ve como procesos separados. Y justamente mantener esa redistribución de la renta depende de mantener intacto el modelo extractivo, el modelo dependiente. Es decir, es un modelo frágil porque cuando se caen los precios del petróleo, se hace muy limitante poder seguir manteniendo ese nivel de consumo o de nivel de redistribución de la renta, y obviamente las élites van a buscar competir y van a buscar apropiarse de una renta que es escasa y que se está haciendo cada vez más escasa por el proceso de privatización y de globalización en América Latina. Entonces creo que esa contradicción, el problema de lo que tú dices, de que no haya avanzado el PT, es que no hizo una constituyente y que sobre todo la favela como construcción y sujeto histórico no estuvo en la centralidad del programa político del PT. Estuvieron los sindicatos, estuvieron las universidades, estuvo la clase media y sobre todo la burguesía industrial. Un elemento comparativo con Venezuela, donde el pueblo pobre de los estratos más bajos ha sido un actor político fundamental y dominante en la política venezolana. Pero en Venezuela son sectores, también ha habido sectores que han sido excluidos del discurso y de las políticas del gobierno, ¿no? Creo que en el caso de Brasil no había la necesidad también de ir más allá de las fuerzas que respaldaban a Lula y generar consenso entre las clases medias, la burguesía. Es que el proyecto de Lula lo generó un consenso entre pero sin hegemonía. Fue una creación de consenso sobre la base de los propios intereses dominantes. Claro, no, totalmente. No surgió una nueva hegemonía. No surgió. Donde se pudieran en la que pudieran identificarse todos los sectores necesarios, pues. Yo creo que el proceso de Lula sí genera un consenso y en cierto sentido sí genera una hegemonía, porque la cantidad de apoyo político y de capital político que tenía Lula le daba para iniciar un proceso constituyente. Esa es mi opinión muy personal. Ahora, ¿qué creo yo? Que no se convoca precisamente para no alarmar, espantar a otros sectores dentro de esa... Claro, pero dentro de ese consenso. Pero bueno, es una cuestión de que está en el debate, pero no haber hecho el proceso constituyente dejó intacto a los sectores políticos y a las clases dominantes que te terminaron dando el golpe. Incluso el PMDB, que bueno, es el partido de Michel Temer, que es el que termina cristalizando el golpe contra Dilma, él no hace el golpe, o el PMDB no participa en el golpe porque quería tumbar al PT, obviamente estaba en el interés de la real política brasileña. Sin embargo, lo hacen para poder salvarse de los casos de corrupción. ¿Y qué es lo que te ha demostrado todo este proceso después del golpe de Estado? Que la centroizquierda y la centroderecha y el centro político, que fue el gran consenso de partidos que emana de la Constitución del 88, ha quedado totalmente destruido. Bolsonaro ha logrado arrastrar a toda la centroderecha a su propia organización, a su propia imagen, y la centroizquierda ha quedado desmantelada y el PT ha logrado mantener algunas cuotas de poder y de votación. ¿Qué puede ocurrir de ahora en adelante? Bueno, en ese contexto. Pueden ocurrir más cosas. Mi opinión es que todavía no ha empezado esto todavía no ha empezado. Cuando él empieza a mandar, yo creo que se va a ver qué tanto, a partir de la lucha anticorrupción, que para mí está dirigida políticamente en función del cuadro internacional en el cual se está desarrollando América Latina, donde hay una disputa entre potencias emergentes y potencias en declive, como lo es Estados Unidos, creo que ya lo podríamos caracterizar así. Creo que esto aún empieza. Cuando empieza a mandar, se va a ver cuáles son los grados de lesión de los sistemas de pesos y contrapesos de la democracia brasileña. Entonces creo que, como quedó también la correlación de fuerzas en el Congreso, que eso es un elemento fundamental de analizar, porque está en el marco de cómo el golpe en Brasil genera una reingeniería, o propicia una reingeniería social y política de todo el mapa político brasileño. Es decir, las principales tres fuerzas del Congreso son las fuerzas evangélicas, las fuerzas ligadas al lobby de armas, que apoyan que la sociedad brasileña tenga armas y pueda disponer de ellas libremente, como sucede en Estados Unidos, y el lobby del agronegocio. Entonces, Bolsonaro nada más logró tener 52 diputados. Entonces, estas principales tres fuerzas, que no estaban de este modo consolidadas en el gobierno anterior, le pueden permitir a Bolsonaro construir una agenda parlamentaria, una agenda política, cohesionarla en función de sus planes que todavía no se han develado del todo. Yo creo que también hubo mucha demagogia en la campaña, hubo mucha intención de ubicarse en significantes flotantes, que luego él resignificará al momento del mandato, pero creo que esto apenas empieza y lo importante es si todavía la democracia brasileña, que creo que es lo importante del gobierno de Bolsonaro, de lo que vaya a hacer, es si todavía tiene los sistemas de contrapesos y pesos institucionales lo suficientemente sanos
como para contener cualquier política antidemocrática. Con el triunfo de Bolsonaro en Brasil, se consolida la restauración conservadora en América Latina, se debilita todavía más las fuerzas progresistas, se cerca la revolución venezolana, pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. William, te preguntaba acerca de si el triunfo de Bolsonaro en Brasil consolida la recuperación de las derechas y de las derechas alternativas en América Latina. ¿Cómo queda la izquierda en este contexto? Bueno, yo creo que ¿Qué retos se le plantean a la izquierda? Yo creo que queda profundamente debilitada, y los retos que se le plantean fundamentalmente es cómo lograr una lectura novedosa de la realidad que realmente incida en las aspiraciones. ¿Qué deberíamos de estar leyendo de este resultado electoral? Yo creo que deberíamos estar leyendo dos cosas. Primero, y creo que eso llega hasta Estados Unidos, incluso hasta Europa, o sea, creo que no es un tema nada más latinoamericano, que hay una degradación, hay una destrucción paulatina del marco ideológico de la Ilustración, es decir, que ordenó la vida política en función de los valores de la democracia, de los derechos humanos y todo esto. Incluso los políticos que mejor están interpretando el momento son los que están contraviniendo este marco ideológico, tratando de elevar nuevamente posturas de orden racial, posturas de orden nacionalistas, cuando se suponía que eso ya se había superado porque la democracia había triunfado como la democracia liberal. ¿Y por qué esa vuelta? Yo creo que yo creo que la triada entre democracia liberal, gobierno tecnocrático y mercado mundial se colapsó. Yo creo que colapsó, yo creo que hay demasiados perdedores de la globalización y creo que esos perdedores de la globalización no se sienten representados en todo este marco ideológico de la Ilustración europea, y todas las políticas o posturas que eleven estos elementos de nación, que eleven estos elementos de raza, de reconfigurar. Totalitarios, ¿no? Tendencias totalitarias, autoritarias. Claro, porque también hay un elemento de orden que es concreto. El orden. En Estados Unidos, saliendo un poco del tema, no, pero creo que tiene mucho símil con respecto a lo de Brasil, es que tras un proceso de deslocalización de empresas, de violencia, de guerra civil de baja intensidad en el propio territorio estadounidense, hizo emerger una figura como Trump, que le hablaba directamente a ese perdedor de la globalización, que le hablaba al desempleado del Rust Belt, del corredor del óxido, de que todas las empresas se habían ido a China, se habían ido al sudeste asiático. O sea, le hablaba a ese ser humano depredado por la globalización y que en la democracia liberal no tiene ningún mecanismo de expresión porque solo te puede afiliar a dos grandes partidos, el demócrata o el republicano. En el caso de Venezuela, habría una amenaza cierta para el surgimiento de esta, podríamos llamar, de esta derecha alternativa. Yo creo que no. Te lo explico. Bolsonaro expresa la misma línea que podría expresar en Venezuela María Corina Machado, es decir, derechas, como tú lo llamas tú, alternativas, una reconfiguración del capitalismo de una perspectiva popular, de una perspectiva nacional también, el mandato del orden por encima de las libertades. Es decir, pero lo que creo es que en Venezuela hay un elemento fundamental, que es que el chavismo es la única fuerza política que ha logrado construir en los últimos 20 años metas y horizontes colectivos, que ha logrado cohesionar a la sociedad venezolana en función de un proyecto político y además de un proyecto que tiene un marco jurídico que es la Constitución. Es decir, las tensiones sociales que ha vivido Venezuela en los últimos 5 o 6 años han logrado ser metabolizadas por el sistema político y han logrado ser metabolizadas por la narrativa del chavismo. Yo creo que eso inhabilita un poco, es decir, la realidad al final siempre nos podrá sorprender, pero yo creo que es bastante improbable que en este momento político que vivimos pueda tener la fuerza que tiene Bolsonaro en Brasil una persona como María Corina. El chavismo sigue siendo la única fuerza social, política, simbólica en Venezuela, entre otras cosas, por la debilidad profunda de la oposición y por la inexistencia de alternativas. Totalmente. Pero el chavismo ha ido perdiendo respaldo. No es la fuerza mayoritaria electoral y social de otras épocas, pero no ha logrado todavía integrar a otros sectores fundamentales, ¿no?, que le permitan ampliar su base social de apoyo. Claro, te propongo en ese sentido este análisis, cómo el PT, después de tener esa mayoría electoral abrumadora con Lula, tiene una pérdida de capital político tan sensible.
y cómo Venezuela, con los problemas económicos que está atravesando, el chavismo sigue siendo una fuerza dominante. Sí, es brutal. Yo creo que en la etapa política en la que entramos, y con esto digamos quiero concluir un poco, en la etapa política en la que entramos es que hay una degradación de la democracia liberal, de los métodos de la democracia liberal a nivel mundial, y eso hace que las formas de gobernar vayan hacia otros elementos distintos, hacia elementos plebiscitarios, hacia otros elementos de participación, y ahí entra a jugar todo el mundo, entra a jugar la ultraderecha, porque en este momento Bolsonaro se erige como una especie de bonapartismo que está construyendo una especie de gobierno judicial militar, pero eso es una forma también de responder a una crisis de la democracia liberal. ¿El chavismo estará entendiendo esas señales, esas nuevas señales? Yo creo que el chavismo lo entiende desde Chávez, porque el elemento sustancial que impide que nazcan esta fuerza y que también impide hacer una relectura y una reinterpretación del debilitamiento de la democracia liberal como marco ideológico global es que se siguen revitalizando estructuras de poder popular, que sigue habiendo una vitalidad en el seno del pueblo, que sigue habiendo una cohesión social y una construcción de lazos comunitarios aún con la crisis que se está construyendo, y eso permite también reinterpretar esa crisis hacia un lado menos destructivo como se está viendo en otros países. Entonces creo que el chavismo sigue siendo la única fuerza política que construye metas y horizontes colectivos, y eso fue lo que hizo Bolsonaro en Brasil, construir un horizonte. Lo que tú dices me parece muy bien, pero hoy el 80% de los venezolanos le preocupa la economía más que la política. Y en el campo económico, la izquierda, no solamente la izquierda venezolana y chavista, sino la izquierda en general, ha carecido de respuestas definitivas. Bueno, William, muchísimas gracias por este análisis situacional. Hasta pronto. Muchas gracias. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los invito a un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.